Ok, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este nuevo webinar que hacemos el Club de Desarrollo Sostenible cada sábado. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre el ODS 14, vida submarina. Así que pues bienvenidos. Vamos a ver la siguiente. Ya, vamos a ver el día de hoy primero en qué consiste el ODS 14, algunos datos interesantes a nivel mundial y a nivel nacional. Luego vamos a hacer un repaso por las metas principales de este objetivo, para luego ver los avances que se han hecho y los impactos que ha tenido a nivel mundial. Y sobre todo vamos a ver un pequeño repaso sobre el impacto que ha tenido la pandemia. Y por último vamos a ver las acciones que nosotros podemos tomar desde nuestras casas, desde donde estemos para contribuir a este objetivo, y vamos a hacer unas pequeñas conclusiones al final. Y cualquier pregunta que ustedes tengan o comentario. Ok, primero, ¿en qué consiste el ODS 14? Vamos a ver cifras importantes en el mundo y en Ecuador y la importancia de este objetivo. Ok, el objetivo 14, vida submarina, cuyo objetivo completo es el que vemos aquí, es conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. El ODS 14 contribuye a la prevención y reducción de la contaminación marina, la gestión y protección sostenible de los ecosistemas marinos y costeros y la reducción de la acidificación de los océanos. También se centra en la necesidad de acabar con la pesca excesiva, la conservación de zonas costeras y marinas y aumentar los beneficios económicos de los pequeños estados insulares en desarrollo obtienen del uso sostenible de los recursos marinos. Este objetivo habla mucho sobre la conservación de sus ecosistemas, sobre todo de la parte costera, y habla mucho sobre el impacto social que tiene por el número de personas que dependen de los recursos marinos para subsistir. Entonces vamos a ver también algunas cifras importantes para que tengan conciencia de la magnitud de este objetivo y el por qué se lo ha incluido como un objetivo solito en la Agenda de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué es importante? Bueno, aquí mencionaré unas cuantas razones. Los océanos proporcionan recursos naturales fundamentales. Vemos que nosotros nos alimentamos de muchos recursos marinos, pescados, camarones y también plantas marinas se consume bastante. De ellos también se obtiene medicinas, biocombustibles y otros productos. También contribuyen a la descomposición molecular y a la eliminación de desechos y la contaminación. El aporte de los océanos en la contaminación y el calentamiento global es algo muy importante y cabe señalar. El océano es una de las fuentes de absorción de dióxido de carbono más grandes que tiene el planeta. Absorbe aproximadamente el 30% de dióxido de carbono a nivel mundial. Entonces es un mitigador de los gases de efecto invernadero muy importante y también absorbe mucho calor, ¿ya? Entonces es como un regulador de temperatura para el planeta. Además, es muy importante conservarlo porque prácticamente el 99% de la superficie del planeta es agua, es mar. Entonces, con más razón, creo que se debe cuidar de este recurso. Mantener la salud de los océanos ayuda en los esfuerzos de adaptación al cambio climático y a la mitigación de sus efectos, como lo dice aquí. Y además, las zonas marinas protegidas contribuyen a la reducción de la pobreza, aumentando los ingresos y mejorando la salud de las personas. Aunque ustedes no tengan mucha idea, pero muchas personas dependen directamente del océano para su subsistencia. Por esto es muy importante también a nivel social. Y ya lo vamos a ver un poco en cifras. Por ejemplo, como ya lo mencioné anteriormente, el 75% del océano cubre las 3/4 partes de la superficie de la Tierra y representa el 99% del espacio vital del planeta en volumen. El océano contiene casi de 200.000 especies identificadas, pero las cifras reales pueden ser millones, y esto es debido pues a la falta de tecnología humana que nosotros tenemos para explorarlo. Nosotros hemos explorado apenas una pequeña parte de la superficie del océano y las especies que pueden existir en las profundidades de este pues son inimaginables. Y ya se ha comprobado que el fondo del océano también tiene muchísimas, pero es muy rico en biodiversidad que nosotros no hemos podido explorar. Hasta un 40% del océano se ve afectado por la contaminación, las pesquerías agotadas, la pérdida de hábitats costeros y otras actividades humanas. El 30% del océano absorbe el 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, amortiguando los impactos del calentamiento global.
Y miren este dato, 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. Es una gran parte de la población mundial que depende de este recurso. Y aproximadamente 3 billones de dólares a nivel global es el valor del mercado de los recursos e industrias marinas y costeras. Y se estima en 3.000 millones de dólares por año, alrededor del 5% del PIB mundial. Como vemos, estas son unas cifras para que tengan conciencia del impacto que tienen los océanos, tanto a nivel del planeta, a nivel económico y a nivel social. Entonces ya ven que se reúnen prácticamente los 3 factores indispensables por los que hay que ponerle atención a este recurso y incluirlo en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Vean algunos datos que tenemos a nivel nacional relacionados con este recurso. Por ejemplo, en la pesca, el 22% de las exportaciones que realiza el país provienen del mar. En Manabí se encuentra la mayor concentración de flota pesquera del Ecuador y una de las más grandes de América Latina también. 5 empresas atuneras de Ecuador buscan obtener la certificación de Pesaca Sostenible. Las empresas atuneras son una de las empresas más grandes y uno de los productos de exportación por excelencia del país. Los manglares, este tema de aquí es bastante interesante. Más de 61.000 hectáreas de Ecuador son protegidas mediante 49 acuerdos. Los manglares constituyen un elemento de protección contra los huracanes y contra la erosión en las costas. Por lo tanto, su conservación también entra en juego un papel muy importante. Esto equivale pues al 100% de los manglares en Ecuador. Es un dato que no sabía, la verdad. En Galápagos, la reserva marina tiene una extensión de 133.000 kilómetros cuadrados entre las 10 más grandes del mundo. La pesca ilegal, la invasión de especies no endémicas y el cambio climático va a hacer que el ecosistema de las islas sea vulnerable. De ahí la importancia también de su conservación y de la ampliación del territorio de reserva. ¿Por qué también es importante conservar esta reserva marina? Pues se han reportado más de 2.900 especies y el 25% de estas son endémicas. Entonces es muy importante su conservación. 24 especies de mamíferos existen, de los cuales 2 son endémicos, y es uno de los mejores destinos del mundo para realizar buceo submarino. Vamos con la siguiente. Este es un tema, uno de los mayores temas preocupantes que existen cuando hablamos sobre la salud de los océanos, y es la parte de la acidificación. La acidificación de los océanos continúa amenazando el medio marino y los servicios derivados del ecosistema. Se estima un aumento del 100 al 150% de la acidez de los océanos para el 2100. Afectará a la mitad de toda la vida marina. Y para que tengan una idea de lo impactante que es esto, en el último siglo, por ejemplo, el aumento de acidificación de los océanos fue de un 26%. Ahora imagínense, para el final de este siglo va a haber un aumento de más del 150%. Es decir, que la actividad humana acelerada va a destruir la vida de los océanos. Miren, como por ejemplo en este gráfico de acá, como les muestro, están los valores calculados del pH de la superficie del océano en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2020. Vemos que, por ejemplo, del pH que va desde un 8.2 o algo así del 2010, que fue el máximo, hasta el 2019, que ya, bueno, este no ha aumentado mucho, pero miren el promedio del 2016, va llegando a casi el 8.6, casi el 8.7. Y vemos que en promedio los valores se van inclinando más hacia arriba, se van haciendo más ácidos. ¿Okay? La acidificación de los océanos pone en riesgo los arrecifes de coral y otras especies clave que son la base de la cadena alimentaria marina y tiene efectos negativos en los servicios derivados de los ecosistemas marinos como la pesca y la acuicultura, la protección de las costas, el transporte y el turismo. Ahora repasemos las metas principales de este objetivo. Este objetivo tiene 10 metas principales, de las cuales yo he mencionado 8 porque hay 2 metas que se interrelacionan entre sí y me pareció mejor comprimirlas. Entonces, la primera meta es, de aquí al 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo. Nosotros ya podemos ver que este objetivo está muy lejos de alcanzarse en realidad.
Ya nos faltan 5 años y lo que tenemos que por hacer todos los países del mundo es bastante todavía. De aquí al 2020, es decir, esto ya debería haberse logrado, se debió haber gestionado y protegido sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos. Esto habría que verlo en cifras, pero para su información pues tampoco se ha logrado. 3. Minimizar y abordar los efectos de acidificación de los océanos, incluso mediante una cooperación científica a todos los niveles. Este es uno de los mayores problemas de los océanos y vemos que todavía falta mucho que hacer. De aquí al 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, ilegal, no declarada y no reglamentada, y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible. Y aquí es muy importante que los gobiernos de muchos países se pongan de acuerdo y eliminen sobre todo subsidios a la pesca ilegal o a la pesca no reglamentada o a la pesca masiva, ya que la existencia de estos subsidios es lo que impulsa a las industrias pesqueras pues a pescar mucho más y hacerlo de manera indiscriminada. De aquí al 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas. Esta cifra de aquí, algunos países sí lo han logrado, por ejemplo Chile, yo tengo entendido que en Chile se ha logrado la meta de tener al menos el 10% de las zonas costeras y marinas protegidas en su territorio. Así que bueno, aquí han habido algunos avances, pero también pues existe mucho por hacer todavía. De aquí al 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos. Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir tecnología marina a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países. En este objetivo de aquí es muy importante la participación de la academia y de la empresa privada, junto con la empresa pública. ¿Ya? Por ejemplo, existen programas aquí en el país, en Galápagos, que fomentan el uso de las tecnologías y la investigación científica a nivel mundial. Científicos de todo el mundo se reúnen en estas fundaciones aquí radicadas en Galápagos para hacer investigación. Y esto es algo que está en la alza en los últimos años. Y por último, facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados de manera digna, porque esto es algo que no se cumple. Los pescadores no tienen una vida digna y tampoco tienen acceso a los recursos dignos para ejercer su labor. Ahora vamos a ver los avances e impactos que se ha hecho a nivel mundial y local. Aquí vemos, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, vemos el porcentaje medio de cada área clave de biodiversidad marina cubierta por las zonas protegidas, por región geográfica. Por ejemplo, vemos del 2010 al 2019 cómo ha aumentado, aunque no ha aumentado la verdad mucho, pero ha aumentado el área de biodiversidad marina cubierta por las zonas protegidas. Si este porcentaje aumenta, que ya en algunos países, en algunas zonas, por ejemplo en América del Norte, alcanza hasta más del 60% de biodiversidad marina protegida, esto se debe sobre todo a la expansión que ha habido de las zonas protegidas en sí. Y esto es lo que vemos en el gráfico en la derecha. Vemos las zonas marinas protegidas en kilómetros cuadrados. ¿Ya? Esto creo que es a nivel mundial. ¿Ya? Vemos que ha aumentado bastante, ha habido un incremento bastante grande, sobre todo en los últimos 10 años. Tenemos más de 5 millones de áreas de kilómetros cuadrados de áreas protegidas. Esto concuerda con el aumento del número de biodiversidad marina cubierta, aunque vemos que todavía falta mucho que hacer y el ritmo de crecimiento que tienen estas zonas no es el suficiente para alcanzar las metas planteadas en este objetivo, pero se están haciendo avances y es lo importante. Vemos acá en la parte derecha, el gráfico más grande, vemos la proporción de la población de peces dentro de los niveles biológicamente sostenibles por regiones marinas.
Esto para que tengamos una idea de cuánta biodiversidad nosotros estamos hablando. ¿Okay? Entonces vemos, por ejemplo, que el 2017, del 2015 al 2017, si se dan cuenta, ha habido incluso una reducción de la población de peces. Esto debido sobre todo a la pesca, al aumento de la pesca indiscriminada que hay. Entonces, esto es un indicador de que no se está haciendo lo suficiente para proteger a la biodiversidad y que estamos teniendo una reducción de la población de peces a nivel mundial. Hay que trabajar en esto. Y ahora, en los gráficos de la izquierda, son dos gráficos de la izquierda. Estos de aquí corresponden a información nacional, esto es de Ecuador, del Ministerio del Ambiente. Vemos, por ejemplo, el área del manglar bajo conservación o manejo ambiental. Nosotros ya lo vimos en una gráfica, en una infografía, hace algunas diapositivas atrás, pero vemos que existen más de 161.000 hectáreas protegidas desde el 2016. Esto han habido incluso más investigaciones y se han descubierto más áreas en las que el gobierno planea intervenir para su protección. Vemos también, por ejemplo, la superficie en territorio marino y costero continental bajo conservación. Vemos que ha existido pues, un aumento considerable de la superficie continental y marina de conservación, bajo conservación desde el 2014 al 2018, pues esperamos que sigan creciendo. Ahora, algunos datos interesantes. El área clave global de biodiversidad marina cubierta por las zonas protegidas aumentó. Esto es lo que estaba viendo en los gráficos, pero de una manera más resumida vemos que ha aumentado pues un 16% en casi 20 años. Es bastante, ¿no? Sin embargo, pues como dije, pues podríamos hacer todavía mucho más. En la parte, esta infografía que tenemos en el medio, posee un dato muy interesante. Aquí vemos cómo contribuyen los pequeños pescadores al Producto Interno Bruto mundial. El 1.55% de los pequeños estados insulares en desarrollo se encuentran en Oceanía y representa el 1.11% de los países medios adelantados, que es 10 veces el promedio global. Aquí, como dato interesante, una de las consecuencias que ha resultado de esta crisis mundial causadas por el COVID-19, la drástica disminución de la actividad humana provocada por la COVID-19 podría resultar en que los océanos se recuperen debido pues, a la drástica disminución de desechos. De desechos plásticos convencionales que nosotros hemos usado por años y que terminan en los océanos. Sin embargo, esta afirmación que tenemos aquí está siendo cuestionada debido a que los insumos hospitalarios también están terminando en los océanos, por lo que la contaminación igual sigue en pie y tal vez nosotros hayamos cambiado de un tipo de desecho a otro tipo de desecho, pero al final no estemos haciendo que se recuperen los océanos. Esto de aquí pues lo sabremos en los años posteriores con ya estudios más detallados. Y tenemos, por ejemplo, acá, que 97 países firmaron el acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto. Es decir, este es un acuerdo internacional sobre la pesca ilegal y no reglamentaria. Esto lo hacen pues para poder regular este tipo de prácticas. Ahora vamos a ver las acciones que podemos tomar. Una serie de iniciativas que podemos adoptar para contribuir al objetivo. Primero, nosotros podemos trabajar regularmente como voluntarios en grupos comunitarios para retirar la basura de las playas cercanas. Esto es para personas que vivan cerca de las costas. Segundo, no comprar joyas y otros artículos hechos de coral, caparazón de tortuga u otros seres vivos marinos. Si ven estos vendedores que les ofrecen este tipo de artesanías, pues ya saben que no deberían comprarlas, porque están hechos de seres vivos. Sobre todo de seres vivos que están en peligro de extinción. Eso es aún más grave. Podemos comer alimentos locales sostenibles, apoyar a organizaciones que protejan los océanos. Les he puesto, por ejemplo, este ejemplo de la Fundación Charles Darwin que está en Galápagos. Esta fundación se encarga de la conservación de la biodiversidad de Galápagos a nivel general. Y una de las áreas es precisamente la vida marina. Esta fundación he visto que tiene muchos programas de investigación y alientan mucho a la conservación de la vida marina.
Podemos usar menos productos plásticos que suelen terminar en los océanos causando la muerte de animales marinos. Lo que hemos visto cientos y cientos de videos en las redes sociales en donde se evidencian los impactos del plástico, cómo terminan, dónde terminan, los animales que salen afectados y cómo salen afectados. Podemos respetar la legislación relativa a la sobrepesca. Podemos informarnos sobre las actividades oceánicas viendo películas y documentarios educativos. La educación es una de las mejores armas que nosotros tenemos para poder luchar contra las malas prácticas y poder contribuir hasta un mundo sostenible. Entonces, esta es una actividad muy importante. Evita comprar peces salvajes capturados en el mar para tu acuario. Nosotros podríamos consultar en algún manual, no recuerdo cómo es el nombre, de algo, creo que, pero me refiero a un inventario de especies aquí en el país para ver cuáles son tal vez las especies en estado crítico de extinción o especies en estado vulnerables y ver si es que lo venden en algún acuario, pues ya sabemos que no deberíamos comprarlos. Limpia tu huella de carbono para así reducir el calentamiento del planeta que afecta a la vida submarina. Esto es muy importante también. Y por último, practicar actividades recreativas responsables como paseos en barca, pesca, buceo y piragüismo. Estas actividades recreativas considero que son muy importantes para que uno tome mayor conciencia de la gran diversidad que existe en los océanos y de lo frágiles que son los ecosistemas. Pienso que la mejor manera de que te impacte el cambio climático sería viendo sus efectos y también viendo la gran belleza que existe a tu alrededor y tener conciencia de que uno podría ser con un granito de arena, pues proteger esta vida. Finalmente, como conclusiones, es algo que he estado repitiendo bastante durante este webinar, pero es que es algo muy importante, es que estamos lejos de alcanzar los objetivos planteados para lograr una salud óptima de los recursos marinos al ritmo que nosotros estamos. Los líderes de naciones y entidades públicas deben establecer alianzas con entidades privadas y promover políticas más severas y contundentes para promover el cuidado de los océanos y su biodiversidad. Aquí los líderes tienen mucho peso. Nosotros como ciudadanos comunes podemos hacer mucho en la parte de concientización y promoción de prácticas sostenibles, siendo función de los altos directivos de una nación fomentar las políticas de acción efectivas. Si una parte no está haciendo lo suficiente, pues nosotros no vamos a poder avanzar. Creo que este es un trabajo conjunto, tanto en este objetivo como en los otros. Y bueno, esta ha sido mi presentación.